Bueno, hermanos, ha llegado el momento en el cual nos alimentamos de la palabra de nuestro Dios, para lo cual les voy a pedir que abran sus Biblias allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Hoy, hermanos, comenzamos con una nueva serie, después de que habíamos terminado el Sermón del Monte. Hoy vamos a comenzar a estudiar los reyes que encontramos en la Biblia. De cada uno de ellos obtendremos alguna lección que nos permita a nosotros vivir. Dicen por ahí, hermanos, que nadie aprende en cabeza ajena. Nosotros tenemos la dicha de que al tener las Escrituras en nuestras manos, nos da la capacidad de ver los errores y los aciertos que ellos han cometido, para que a través de ellos nosotros lo hagamos cada vez mejor. Para que a través de eso, hermanos, nosotros podamos vivir una vida más cercana a lo que Dios quiere y no cometamos tantos errores. Aprender, hermanos, de los errores y de los aciertos de los demás nos ahorrará mucho trabajo, nos ahorrará muchos dolores de cabeza y nos podrá hacer a nosotros llegar más lejos. Además, hermanos, estos reyes nos enseñan que no importa la posición que tengas, que no importa lo que tú hayas hecho, que todos estamos en riesgo y que todos podemos caer si nos descuidamos. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 5, dice así: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Dejándolo hasta aquí, hermanos, en esta parte de la historia nos deja una gran lección que nosotros tenemos que aprender. Y es que Dios nos ha hecho diferentes, pero la tendencia a veces es la de hacer las cosas como las hace el mundo y hacer las cosas como las hacen los demás, y olvidando que nosotros tenemos características opuestas, diferentes, que no somos iguales. El pueblo, hermanos, después de algunos problemas que ellos habían tenido, después de algunas cosas que habían vivido y que algunos pudiéramos justificar lo que ellos estaban haciendo, se acercan ahora a Samuel para decirle: queremos ser como las demás naciones. Queremos hacer lo que los demás hacen, queremos comportarnos, queremos parecernos a ellos. Es interesante el que nosotros siempre mantengamos nuestra identidad. El que nosotros, hermanos, siempre mantengamos lo que Dios ha proveído para nosotros. Porque ¿en qué momento nosotros tendríamos la capacidad de poderle decir a Dios qué es mejor para nosotros? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué características deberíamos nosotros tener para poder decirle a Dios en qué se está equivocando o qué podría funcionar mejor? Y eso, hermanos, nos damos cuenta que no habrá ningún momento en el que podamos hacer esto. Y que aparte de eso, hermanos, ni siquiera al recordar nuestros antecedentes, al recordar nuestros pasados, nos da a nosotros el poder pensar por un poco que podríamos tener alguna cosa buena para decirle a Dios que es mejor. En Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 9, viendo un poco de la historia, hermanos, y estamos adentrándonos, estamos introduciéndonos a cómo se llegan a tener reyes. Hoy nada más es el mensaje de introducción, pero en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9, hermanos, nos dice cómo es que Dios elige al pueblo de Israel.
Y les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El pueblo de Israel, hermanos, le dice Dios: yo te escogí porque eras el más pequeño de todos, porque eras el más insignificante, porque estabas chiquitito, pero te amé y te rescaté y te cuidé y te engrandecí. Y ahora el pueblo está diciendo: ¿sabes qué, Dios? Queremos ser diferentes. Creemos que el que tú nos gobiernes ya no está tan bueno. Y queremos ser como las demás naciones, queremos hacer lo que ellos hacen. Porque mira, sus reyes salen a la guerra, porque mira, tienen quien los gobierne físicamente, porque mira todas estas cualidades. ¿Y nosotros qué tenemos? Olvidar el pasado es peligroso. Después de que no fueron nada y Dios los sacó, ellos desechan a Dios. Esto, hermanos, debe a nosotros hacernos reflexionar. Pues Dios eligió a la nación no porque fueran buenos, sino porque los amaban, y es la misma situación de nosotros. Hoy estamos, hermanos, nosotros aquí no porque seamos los mejores cristianos, no porque seamos las mejores personas, sino al contrario, porque éramos lo peor y Dios nos rescató. Dependemos completamente de eso. Somos, hermanos, unas personas tan malas, tan viles, tan corruptas, que la única solución que tenemos es estar hoy aquí. Es estar acercándonos a Dios, porque allá lejos no podíamos hacer nada. Nuestro Dios, hermanos, dice Juan 3:16, que Él nos amó. Que nos amó de tal forma que entregó todo por nosotros, que nos salvó de una forma excepcional. Que a nosotros, hermanos, nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículos del 11 en delante, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, cuando estábamos lejos, sin Dios y sin promesas, sin parte en el reino, Él nos rescató. Esta, hermanos, es nuestra razón de vivir, y es en lo que nosotros debemos de estar pensando, porque entonces nos convertimos como el pueblo de Israel y creemos que tenemos la capacidad de poder hacerlo por nosotros mismos. Y empezamos a creer, hermanos, que nuestras fuerzas, que nuestras ganas, que nuestro trabajo, que todo lo que nosotros hacemos es lo que nos ha traído hasta aquí. Pero dice Pablo, hermanos, a los corintios: unos riegan, otros siembran, pero al final de todas las cosas, el que da el crecimiento es Dios. Siempre ha dependido de Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, dice Pablo, del Señor somos, porque Él nos da el querer como el hacer. Toda nuestra vida depende de nuestra relación con Dios. Entonces, hermanos, pensemos en esto para que nos queramos acercar siempre a Él y no tengamos los mismos errores que cometieron. Y es que, hermanos, todo lo que el hombre mete mano, en todo lo que el hombre mete mano, lo termina corrompiendo. En todo lo que el hombre decide hacer las cosas por sí mismo, las convierte, hermanos, en algo perverso y en algo malo, aunque sean cosas sagradas como la adoración. La única solución que tenemos a nuestras vidas es estar cerca de Dios. Cuando, hermanos, vemos la historia del pueblo de Israel, esta historia comienza, hermanos, muchos años atrás, cuando Abraham, Isaac, Jacob y todos estos hermanos, hombres patriarcas que se encargaban de cuidar, de escuchar a Dios y de proyectar a los demás, hermanos, lo que Dios quería decir, vemos cómo este comienzo, hermanos, empieza desde lo más simple y se empieza a convertir en algo grande. Pero es cuando Dios va metiendo, hermanos, su voluntad, es cuando Dios va transformando la vida de las personas, que las personas van cambiando. Dios siempre ha tenido un plan,
Y desde Génesis, hermanos, Dios nos ha relatado cómo ha intentado reconciliarse con el mundo. Allá en Génesis capítulo 12, cuando Dios habla con Abraham y le dice, hermanos, voy a hacer de ti una gran nación. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y la historia comienza, hermanos, allá en Ur de los Caldeos, donde Dios está buscando a ese pueblo. Donde Dios, hermanos, antes de que nosotros le conociéramos y le amáramos, Él ya estaba pensando en nosotros. Nuestro Dios es quien nos saca de la esclavitud y quien nos da las mejores cosas de la vida. Cada uno de los patriarcas lo vivió. Que cuando estaban con Dios, hermanos, ellos podían conquistar lo que fuera. Ellos, al escuchar su voz, al escuchar sus promesas y al obedecer sus mandamientos, ellos triunfaban. Y mientras todos perecían, los cristianos o los seguidores de Dios permanecían. Cuando, hermanos, se encuentran allá en el Éxodo, 400 años de esclavitud tuvo este pueblo. Llegaron, hermanos, siendo unos cuantos, llegando siendo, hermanos, unas cuantas familias a Egipto. Y después de 400 años salieron como una gran multitud. Dios no olvida sus promesas. Dios le había dicho a Abraham, voy a hacer una gran nación de ti, de tu descendencia. Y aunque Abraham de repente como que hacía cosas, hermanos, que se alejaban de lo que Dios le decía, siempre Dios lo volvía a acomodar. Y al salir de Egipto, hermanos, al llegar Moisés, Dios recuerda, y no que lo hubiera olvidado, pero Dios pone en mente esa gran promesa que les había hecho. Y le había dicho a Abraham que iba a estar 400 años esclavo el pueblo y que después de eso saldría. Y era momento de cumplirla. 400 años después, hermanos, el pueblo de Israel sale de Egipto. Sale con mano poderosa, hermanos, porque cuando Dios da cosas a las personas, las da a manos llenas. Él utiliza al faraón para mostrar su poder, porque Dios siempre ha cuidado de nosotros. Porque Dios siempre ha estado atento, hermanos, a cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que a nosotros nos está haciendo batallar. Tristemente nosotros dudamos a veces que Dios esté ahí, pero Dios siempre está ahí. Dios es fiel, hermanos, y Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y aquí está. Entonces, hermanos, el pueblo olvidó eso. Lo saca Dios con mano poderosa y lo primero que hace una vez que es libre, dice, este becerro es el que nos rescató. Estos dioses son los que nos sacaron. Entonces, hermanos, quedan 40 años deambulando en el desierto por haberse olvidado de Dios, por haberse, hermanos, olvidado de sus mandamientos, por haberse olvidado de todas aquellas grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Pero aún así, en su castigo y después de su rebeldía, Dios estuvo con ellos. Porque Dios no te va a dejar. Porque aunque, hermano, estemos nosotros rebelándonos, estemos nosotros, hermanos, no cumpliendo lo que teníamos que cumplir, Dios es fiel para cumplir siempre su promesa hacia nosotros. Dios nos enseña, hermanos, y todo esto es para llegar a este momento de 1 de Samuel capítulo 8. Dios les da promesas, Dios los cumple. Dios cuida de todas las personas a las cuales Él rescató. Dios permite, hermanos, que ellos conozcan y ellos vean su presencia, y que cuando tenían hambre les dio de comer, y cuando querían carne les dio carne, y cuando tenían sed les dio de tomar. Cuidó de ellos, hermanos, a tal grado de que sus vestidos no se desgastaron, sus zapatos no se desgastaron, los cubría en el día, los cubría en la noche, y aún así se rebelaban. Llegan, hermanos, allá a Deuteronomio. Una nueva generación se ha levantado, todos quedaron ya atrás. Se acerca a Dios, hermanos, y les dice en Deuteronomio, el pacto que hice con sus padres, lo quiero hacer firme con ustedes. Cuando ustedes entren a la tierra prometida, no sean como las naciones.
No sean como los que están alrededor, no se mezclen con ellos. No, recuerden ustedes a Dios. Y dice Deuteronomio capítulo 27, si ustedes me recuerdan y si ustedes me siguen, yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán mi pueblo y yo andaré en medio de ustedes, pero solo no se olviden de Dios. Cuando se enriquezcan y cuando todo salga bien, cuando ustedes tengan todo lo prometido, no se olviden de Dios. Aún así, hermanos, después de la conquista, después del libro de Jueces, del libro de Josué, encontramos a Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 10. Después de esto se levantó una generación que no conocía a Dios e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Todo lo que Dios ha hecho, y ahora se levantan otra vez, hermanos, olvidándose de su Dios. Claman a Dios y Dios, hermanos, es tan bueno que Dios los escucha. Desde aquel lugar donde cayeron, Dios los escucha y los vuelve a atender y les manda un juez a que los juzgue y que los libere del mal que ellos estaban teniendo. Pero, hermanos, cuando otra vez se vuelven a sentir bien, otra vez dicen, se levanta otra generación y hace lo malo ante los ojos de Jehová. Y así, hermanos, a lo largo de todo el libro de Jueces, el pueblo va, se siente mal y le llama a Dios, lo trae de regreso. Entonces se vuelve a sentir bien y el pueblo se vuelve a ir. Y luego otra vez le vuelve a ir mal y vuelve a clamar a Dios y ahí viene de regreso. Eso, hermanos, es un ir y venir, una traición constante, una poca, hermanos, claridad en sus deseos. Pues parece que es por conveniencia que están con Dios. Y aún así, hermanos, Dios sigue diciendo, yo estoy contigo. Y aún, hermanos, así Dios sigue buscando el cómo estar en una reconciliación con los hombres. ¿Qué Dios como este, hermanos? ¿Qué Dios tan grandioso y tan maravilloso como el Dios que nosotros tenemos, que a pesar de que nosotros somos rebeldes, que a pesar de que nosotros somos de lo peor, Dios siempre sigue extendiendo sus manos dispuesto a perdonarnos? No hay mejor Dios que este. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios maravilloso. Nuestro Dios, hermanos, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces, el último de los jueces, el último que juzgó a Israel, ha envejecido. Aunque estuvo haciendo su trabajo y aunque estuvo esforzándose, hermanos, consintió demasiado al pueblo. Y andaba siempre viajando y andaba siempre, hermanos, detrás del pueblo, tratando de que el pueblo hiciera las cosas correctas. Y llegamos así, hermanos, hasta el capítulo 8 de Primera de Samuel. Samuel ha envejecido. Samuel, hermanos, ha llegado a esos días en los que está cansado, y no porque necesariamente estuviera viejo, hermanos, de edad, sino porque de tanto trabajo que había hecho se había debilitado su cuerpo, de tanto andar, de tanto juzgar, de tanto cumplir con su trabajo como todo lo que fue profeta y todo lo que hizo. Entonces es momento de que le ayuden. Es momento, hermanos, de que alguien más cumpla con esta responsabilidad. Pero esto nos enseña algo importante. Samuel, un hombre de Dios, Samuel, un hombre que estuvo en la iglesia constantemente, tiene unos hijos que no hacen lo correcto delante de Dios. Tiene unos hijos que Samuel, supongo, hermanos, y no lo relata como tal la Biblia, pero les enseñaba lo que tenía que hacer. Y él era ejemplo para el pueblo. Era un ejemplo de trabajo, era un ejemplo de responsabilidad, era un ejemplo de tener una relación con Dios. Y aún así, los hijos hicieron lo incorrecto, dejándose sobornar, hermanos, siendo avariciosos y haciéndose al lado que más le convenía. Una enseñanza de que cuando los hijos toman su responsabilidad, hermanos, no siempre es porque los padres han hecho un mal trabajo. Pero sí es necesario, hermanos, que los padres hagan el mejor trabajo posible.
Entonces, hermanos, llegamos a este punto. Los ancianos se juntan, verso 4, y le dicen ahora sí a Samuel: qué dolor ha de haber sido. Oye, Samuel, tus hijos andan mal, no están haciendo lo que tienes que hacer, tú ya estás viejo, entonces necesitamos un rey. Y a veces lo que nosotros podemos ver, hermanos, es que no necesariamente el que digan queremos un rey está mal. Lo peor de lo que ellos están diciendo es que dicen queremos ser como todas las demás naciones. No está mal, hermanos, que emprendamos o que busquemos hacer cosas mejores cada vez. Lo que está mal es que nos queramos alejar de Dios para hacerlo como lo hacen los demás. Porque Dios siempre tiene la mejor de las respuestas. Porque Dios siempre, hermanos, es el que sabe más. Entonces, ¿a dónde podríamos nosotros ir si solamente Él nos puede enseñar? Dijo Pedro. Ellos vivían en una teocracia. Ellos vivían en un estado en el cual Dios les gobernaba, en el cual Dios les decía qué hacer, en el cual Dios cuidaba de ellos. Y ellos prefirieron a alguien que los oprimiera. Es una historia recurrente. En la historia del mundo, hermanos, solemos cambiar espejos por oro. Solemos ser, hermanos, de los que cambiamos las cosas buenas que tenemos por cosas inservibles. Y nuestro Dios siempre ha querido darnos lo mejor. Pero nosotros en nuestra terquedad, en nuestra mala manera de vivir, en nuestras malas decisiones, elegimos lo peor. Y agarramos basura como si fuera oro, como si fuera tesoro. Y abrazamos el pecado como si fuera lo mejor. Y nos olvidamos de la gran libertad que tenemos en Cristo. Dios, hermanos, nos invita a que nosotros hagamos las cosas mejor esta vez. Verso 6. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Verso 14 y verso 15. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Dice el 16, tomará vuestros siervos, y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Hermanos, lo más triste de que nos llega a pasar como humanidad es que nos adviertan y nos digan por ahí no es, y nosotros nos aferremos a usar ese camino. Dios les está diciendo: oigan, ustedes están buscando lo peor, se están dando cuenta de eso, ¿verdad? Dios les está diciendo: este rey los va a oprimir y los va a sangrar, les va a quitar lo mejor de ustedes. ¿Se dan cuenta? Porque nuestro Dios siempre ha sido claro, hermanos. Porque nuestro Dios siempre nos ha dicho las cosas como son, sin tapujos y sin tratar de que nosotros la adivinemos. Él siempre nos dice: la paga del pecado es muerte. No te anda diciendo a ver qué entiendes. No te anda diciendo ahí a ver qué conclusión llegas. Esta es la verdad. Y aún con esas advertencias, hermanos, la gente prefiere alejarse de Dios. Dios siempre, hermanos, ha querido lo mejor para nosotros. Y fíjense lo que dice, versos 18 y 19, otra vez el 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. El que ustedes eligieron, dice, mas Jehová no os responderá en aquel día, dice el 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros también seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Cómo puede ser esto posible, hermanos?
¿Cómo puede ser posible? Y pensamos sobre Israel, ¿cómo puede ser posible que desechaste a Dios por esto? Pero lo triste, hermanos, es que a veces cometemos el mismo error nosotros. Y cambiamos a Dios por nuestras comodidades, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros gustos y por nuestros placeres. Decimos al pueblo, te equivocaste, pueblo, y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo. Esta es la advertencia. Lejos y sin Dios, nada podemos hacer. Esta es la advertencia, hermanos, porque cuando nosotros lleguemos a aquel día, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice el libro de los Hebreos, hermanos, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos la salvación en nuestras manos. Tenemos en nuestras manos la capacidad, hermanos, de poder decir, nuestro Dios, mi Padre me escucha y yo voy con Él a gloria. Y aún así, a veces lo escondemos, nos volteamos a otro lado y nos comportamos como todas las demás naciones. El deseo de Dios, hermanos, es que nosotros oigamos su voz. El deseo de Dios, hermanos, es que nosotros lo atendamos a Él. Pero aún así, Dios en su sabiduría, dice el verso 22, hermanos, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Dios, hermanos, dice, ok, ¿quieren rey? Se los voy a dar. Dios nunca ha querido a nadie a fuerza. El que quiera estar, está, y el que no quiera estar, pues no está. ¿Ustedes quieren alejarse de mí? Pues vayan. Dice Romanos, hermanos, capítulo 1, versículos del 20 en delante. Por cuanto ustedes decidieron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones, a sus mentes desordenadas, a sus deseos pervertidos. Los dejó hacer y los dejó hacer lo que ellos quisieran. Porque ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque creyendo que se las sabían de todas y que lo que tenían era suficiente para poder salir adelante, en realidad estaban ciegos, en realidad estaban perdidos, en realidad no sabían ni cómo hacer nada. Pero Dios les dijo, ¿te quieres ir? Vete. Y luego todavía, hermanos, nos quejamos y decimos, qué Dios tan malo. ¿Por qué me dejó ir si sabía que me iba a ir mal? Pero si te apresiona, dices, ay, qué Dios tan malo, ¿por qué no me deja ser libre? En su sabiduría, Dios dice, ok, esto es lo que ustedes quieren, esto es lo que yo les voy a dar. Y se levantan, hermanos, a partir de aquí 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Cuando el reino todavía estaba unido, cuando todavía el reino era el reino de Israel, se levantan 3 reyes. 3 reyes, hermanos, que fueron unos grandes monarcas y que hicieron muchas cosas buenas para el pueblo. Que aún con sus errores, que aún con sus dificultades, Dios siempre cumplió su promesa. Se levanta Saúl y Dios le permite a él ganar guerras y hacer muchas cosas buenas. Tristemente, una vez más, Saúl se va. Se levanta David. Y si Saúl mató a sus 1000, David mató a sus 10,000 y los llevó mucho más alto y enriqueció mucho al pueblo. Y se levanta entonces Salomón. Después de David, hermanos, viene su hijo, aquel que siempre conocemos, en el cual pidió sabiduría antes que cualquier otra cosa. Y Dios le dice a Salomón, después de que él se equivocó, no voy a quitarte el reino a ti por amor a tu padre, pero después de ti el reino será dividido. Salen sus hijos, hermanos, Jeroboam y Roboam, y entonces el reino se divide. 2 tribus se hacen para un lado y las otras 10 tribus se hacen para el otro. Y cada uno, después de que ahora se convierten en Judá y en Israel, cada uno de ellos comienza a tener sus reyes. Reyes buenos y reyes malos. Reyes que siguen a Dios y que corrigen las cosas, y reyes que se vuelven a alejar de Dios y que vuelven a hacer las cosas mal delante de Dios. Una monarquía, hermanos, que ellos eligieron, ahora les está pesando.
Ahora, hermanos, les está llevando a la ruina. Hasta que llega un momento que las 10 tribus se pierden cuando después de la conquista. Y solamente, hermanos, quedan 2 tribus. Y después estas 2 tribus también desaparecen. Si tan solo se hubieran quedado con Dios. Si tan solo hubieran cumplido la voluntad de Dios. Y hubieran hecho, hermanos, el plan que Dios tenía. Porque el que fueran el pueblo no era nomás porque fueran el pueblo. Ellos tenían una misión. Y la misión era anunciar a los demás lo grandioso que era el Dios que ellos tenían. Ellos tenían que ser diferentes para que las demás naciones admiraran ese Dios. Para que las demás naciones quisieran ser como esta nación. Pero se envanecieron. Y allá, hermanos, en los romanos, en la carta a los romanos, en la carta, hermanos, a los gálatas, en la carta a los hebreos, Pablo les recuerda, porque ellos decían, entonces, ¿de qué sirve ser judío? Entonces, ¿de qué sirve la circuncisión? Entonces, ¿de qué sirve todas estas cosas, toda nuestra historia? Pablo les dice, ustedes eran el pueblo. Ustedes eran el olivo natural. Pero ustedes quisieron desarraigarse de ahí y entonces Dios los quitó. Y ahí ustedes pueden ver, les dice Pablo, la severidad y la bondad de Dios. No, hermanos, es que nos gozamos de que el pueblo haya sido desechado para que nosotros seamos injertados. Pero gracias a que ellos se fueron desechados, nosotros ahora somos parte de esto, aunque era parte del plan de Dios. Nada se le salió de las manos a Dios, siempre estuvo establecido que así fuera. Todo va corriendo conforme al plan de Dios. Entonces, hermanos, se deshace el Israel terrenal para convertirnos en el pueblo de Dios espiritual. Cuando el hombre intenta tomar el papel de Dios, todo puede destruirse. Dice el Salmo, hermanos, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuál es nuestra lección a manera de conclusión? ¿Cuál es nuestra aplicación? Nosotros somos hoy el pueblo de Dios. Nunca nos alejemos de Él. Nunca intentemos hacer las cosas mejor. Si las denominaciones o las sectas, hermanos, son miles, son cientos y crecen más rápido que nosotros acoplémonos y quedémonos en lo que Dios nos ha dicho. Dios dijo, si a mí me plació salvarlos por la locura de la predicación, eso es lo que ustedes van a hacer. No intentamos, hermanos, que haya algo que los atraiga, no intentamos que haya algo más fantástico, ni que se llene aquí de humo, ni que empecemos a hacer milagros. Solamente la locura de la predicación es la que predicamos aquí. No intentamos hacer nada diferente. Al final del día sabemos que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Al final del día, hermanos, sabemos que si Dios quiere, seremos muchos. Y si Dios no quiere, no seremos ninguno, para gloria de Dios, pero nosotros nos mantenemos en la línea. No nos desviemos, hermanos, ni hacernos hacia un lado, ni hacernos hacia el otro. Oigamos siempre la voz de Dios y que sea Dios el que nos dirige. Esta es la invitación para todos. Si Dios no reina en tu corazón, si reina cualquier otra cosa hoy, si has estado alejado de las promesas, si has estado sin Dios, ven hoy. Ven hoy y bautízate, aceptando a Cristo como tu Rey, aceptando a Cristo como tu Salvador y deja que Él dirija tu vida. Y si tú hoy no tienes una buena relación con Dios, aunque ya estés bautizado, ven hoy y ponte a cuentas. Ven hoy escuchando su voz, sabiendo que no importa lo malo que tú hayas sido ni lo perverso que hayas sido, Dios siempre está dispuesto a perdonarte. Dios siempre está con las manos abiertas. El pueblo de Israel no lo enseñó. Aunque fue malo, siempre dijo, si tú te volteas, si tú te cambias, yo aquí estoy para ti. Hermano, amigo, hoy es un buen día
para empezar a ser salvo. Dios les bendiga.